Bienvenidos. Estamos hoy en la tribuna número 36. Hoy tenemos una conferencia muy interesante, cambiando o entrando a una nueva temática de interés para todos y que es ciencia y arte, temas que hoy en día se conectan con esta tendencia STEM, en donde cada vez la ciencia y el arte se convergen en la nueva realidad de esta economía de futuro. Así que hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Mauricio Nieto, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, y voy a darle un saludo y paso a Rodrigo Pacheco, quien va a hacer la presentación de nuestro invitado. Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Gracias. Buenas tardes, Santiago, y bienvenido, Mauricio. Gracias a los que nos acompañan. Mauricio Nieto es doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres. En la actualidad es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, donde por más de 20 años ha dictado cursos y seminarios en historia, filosofía y sociología de la ciencia. Su interés investigativo se ha centrado en las relaciones entre ciencia y política en contextos imperiales desde el siglo XVI al siglo XIX. Entre sus publicaciones se destacan los siguientes libros: Una historia de la verdad en Occidente, Ciencia, Arte, Religión y Política en la conformación de la cosmología moderna. Fue publicada por el Fondo de Cultura Económico en colaboración con la Universidad de los Andes en 2019. Esta publicación, su último libro, da cabida a la conferencia que hoy le vamos a oír a Mauricio. Su libro anterior, Las máquinas del imperio y el reino de Dios, reflexiones sobre tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI, publicado por la Universidad de los Andes en 2013. Otro libro es Orden Natural y Orden Social, Ciencia y Política en el Seminario del Nuevo Reino de Granada, Madrid, 2007. Esta obra fue galardonada con el premio Alejandro Ángel Escobar de Ciencias Humanas y Sociales en 2008. La obra cartográfica de Francisco José Caldas, publicado por la Universidad de los Andes en 2006. Y Remedios para el Imperio, Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo, publicada en el 2000, obra galardonada con el premio Silvio Zavala de Historia Colonial, México, 2001. Bienvenido, Mauricio, hoy con su conferencia sobre arte y ciencia en el Renacimiento. Bienvenido, el piso es suyo. Rodrigo, muy buenas noches, todos y todas, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero, quiero saber si me están escuchando bien. Perfecto, perfecto. Y si estamos viendo una pantalla que quise compartir con una presentación de PowerPoint. Sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Perfecto, bueno, entonces un gusto con estar aquí con ustedes compartiendo cosas de mi trabajo. Espero sea ameno, no es una conferencia muy formal, simplemente es conversar un rato sobre temas que me gustan y espero que sean de interés. Rodrigo lo mencionó, el último libro que yo publiqué está ahí en la diapositiva, se llama Una historia de la verdad en Occidente, un libro que me tomó mucho tiempo, casi 10 años de trabajo, tiene muchas páginas y es un libro que uso mucho para docencia, son los temas que yo enseño. Y entonces la idea era compartir con ustedes algo de esto, no voy a recorrer el libro porque sería imposible y aburridor. Y elegí uno de los capítulos que me gusta y que pensé que puede ser de interés general, que es una reflexión sobre arte y ciencia
en el Renacimiento. Esta es la portada del libro. Elegí esta pintura de Caravaggio que se llama La incredulidad de Tomás. Ven allí a Tomás verificando que Jesús resucitó, tocando su herida, metiendo el dedo en su herida. Me pareció una portada adecuada para un libro sobre la verdad. El libro tiene un montón de reflexión sobre religión y ciencia. Yo soy historiador de la ciencia, debido pues explicarles un poco lo que Rodrigo estaba leyendo. Me dedico a ese tema de historia del conocimiento. Realmente trabajo como investigador temas más de ciencia en el contexto imperial, pero este libro es un libro más de carácter general, de cursos que dicto para estudiantes de todas las carreras y que me encanta. Mi mayor logro creo que es ahora se está usando este material en colegios. Eso me hace muy feliz y muy orgulloso de poder llegar a un público más joven, ¿no? Mi sueño es que mis hijos lean esto, que es lograr seducirlos y quitarlos de la velocidad del Internet, a que piensen con un poquito más de cuidado sobre temas como la fascinante historia de la ciencia y de la religión y del arte. Entonces quería hoy como concentrarme en ese capítulo que reflexiona un poco sobre la relación entre arte y ciencia, sobre todo en el periodo del Renacimiento. El Renacimiento es el periodo en que nace también la ciencia moderna, entonces hay una confluencia muy interesante entre campos que hoy parecen distintos, pero que son realmente inseparables en este periodo, y voy a tratar de recrear el tema con algunas ideas. Tal vez antes de entrar en el tema de arte, pues quisiera como compartir, poner en contexto la intención del libro, de cómo trabajo yo el libro. Tiene unas tesis centrales, y yo creo que es útil mencionarlas. Espero no aburrirlos con debates un poquito, con reflexiones un poquito filosóficas, pero la primera línea del libro dice que hay una tesis muy simple a lo largo de las 600 páginas, y es que la verdad tiene historia, es decir, que la verdad cambia. Eso merecería una explicación larga y compleja, porque para una tradición occidental, digamos, religiosa, teológica, platónica, la verdad es única y eterna y no cambia y no tendría historia. El libro va por otro lado, quiere contar de qué manera y por qué razones, en qué lugares, en qué circunstancias lo que era verdad dejó de ser verdad, y cómo lo que era una creencia se volvió verdad, o lo que era una verdad se volvió una creencia. Y los historiadores tenemos herramientas para dar explicaciones causales y sociales. Entonces se trata de una historia social de la verdad. Eso puede algunos entonces hacer pensar que eso se acerca como a un tema como de relativismo, como de la idea de que la verdad sea histórica y culturalmente determinada no quiere decir que no exista. La verdad existe, pero tiene historia. Es humana, es un producto de personas en lugares y en tiempos específicos. Entonces, eso es una tesis muy simple y muy central para hablar de verdad. También es cierto que no existe verdad privada. Digamos, la idea del conocimiento de la que yo me ocupo es un problema de comunicación, es un problema que requiere público, que requiere difusión, que requiere consensos. Entonces, de nuevo, es una historia social de la verdad. El otro tema, pues, que realmente tiene que ver con lo que voy a hablar aquí, es que esa historia de la verdad, no, yo no quise titular el libro Una historia de la ciencia, porque la palabra ciencia realmente no se acomoda a lo que ocurría en Grecia antigua o en la teología medieval, ni siquiera en el Renacimiento. Entonces, confluyen allí campos que hoy para nosotros son distintos, como la ciencia, pero también la religión, el arte y la política. En alguna otra ocasión, o podríamos hablar de estas relaciones. Hoy voy a hablar de arte, pero en otras ocasiones podríamos hablar de ciencia y religión, o de ciencia y política, etcétera. Pero vamos a hablar de arte. Un poquito como para no entrar en debates como sociológicos sobre el tema de que la verdad es un producto humano y que cambia. Me gusta a veces con mis estudiantes compartir este tipo de reflexiones que son más de la biología, pero lo que ustedes ven allí es reducir toda la historia de la Tierra, desde el origen de la Tierra hasta hoy, en 24 horas. Y sencillamente un dato que desde que yo estudiaba biología por allá hace tiempo me parecía bellísimo: los humanos aparecimos en esas 24 horas hace algunos segundos.
acabamos de aparecer en la historia de la Tierra. Entonces, sencillamente pensar que el cerebrito de una criatura que acaba de aparecer, producto de una serie de mutaciones accidentales, tenga la capacidad de encontrar una verdad absoluta sobre todo el universo, pues ya es un poquito difícil. Estamos hablando de la verdad de los humanos y es una verdad contingente, digamos, una verdad que tiene historia y que tiene razones para explicarse. Entonces, usando allí la cita de un filósofo, que no importa quién es Rorty, para combatir esta idea de esta historia de una ciencia separada de la religión, del arte, de la política, Rorty nos señalaba que llevamos mucho tiempo tratando de separarlos, pero pues la intención del libro no es esa. La Ilustración, el siglo XVIII, el positivismo del siglo XIX ratificaron como esa distinción y se quiso separar el tema con mucha fuerza. Esta reflexión sobre estética o sobre arte y conocimiento es muy vieja, es parte de la historia de la filosofía. Para una de las tradiciones filosóficas más importantes en la historia de la verdad en Occidente, que es el platonismo, toda esta filosofía griega y de su discípulo Aristóteles, pues la idea de verdad tiene que ver con belleza, la idea de orden. El mundo es inteligible y es bello porque ha sido diseñado por un demiurgo, por un arquitecto, por un dios. Y esa es una idea que nos ha acompañado no solamente en términos religiosos, sino incluso en términos de ciencia moderna. Pero esa relación hoy en día parece que no es tan simple, que parecemos que estamos en mundos completamente distintos cuando hablamos de arte y de ciencia. Uno pensaría hoy con mis estudiantes que los estudiantes de arte viven en un planeta y los estudiantes de química en otro. Y pues es una pena. Realmente yo trato en clase de hacer puentes para que vean que la química tiene estética y que la estética es un problema de conocimiento también. Pero hoy parece que hay unas como características que se asocian al arte. El arte tiene que ver con belleza, la ciencia tal vez con verdad, el arte admite sentimientos, la ciencia posiblemente no, sino la razón. El arte celebra cierta subjetividad, la ciencia la tiene que negar. En arte hablamos de procesos de creación, en ciencia de descubrimiento. El arte puede ser local y hablamos con orgullo de literatura colombiana, o de arte o de música colombiana o latinoamericana. Pero no es tan fácil hablar de una medicina o una física caribeña, ¿no? Entonces también tiene esa distinción que es tajante, esa dicotomía. Bien, para entrar en el papel que jugó lo que hoy llamamos arte en la historia de la ciencia, tal vez también sea útil recordar que eso que llamamos ciencia moderna, que para muchos tiene su origen en el Renacimiento con lo que se llamó la Revolución Copernicana, con un cambio en la cosmología que produjo una nueva física, es decir, con personajes como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, son los padres de eso que se llama ciencia moderna, y esa ciencia moderna parece tener como dos pilares sobre los que se sustenta. Uno sería la idea del empirismo, la idea de que el conocimiento tiene que ser basado en la experiencia y no me voy a detener en eso. Y el otro es algo como el racionalismo, que tiene que ver más como con la lógica o el tratamiento matemático de la realidad. El punto es que esos dos como centros de esa discusión sobre ciencia aparecen en el arte antes de la revolución copernicana. Y de eso, algo de eso es de lo que me gustaría hablar hoy, como de el papel que jugó lo que hoy llamamos arte, como la representación bella de la realidad en esta historia de la verdad o en esta historia de la ciencia moderna. Esto sin duda, algo mencioné, pero tendría que entenderse dentro de un contexto religioso. Decía que otro tema que me parece clave del libro es ciencia y religión, y el libro termina en la Ilustración, termina con el siglo XVIII, comienzos del XIX, y a lo largo de toda esa historia no hay en ningún momento pensamiento secular. Eso sorprende un poco a la gente, ¿no? Pero el mundo de la religión ha estado presente en nuestra cultura de manera muy profunda. Cada vez lo entiendo con más claridad y no hay en el menor rastro de ateísmo o de secularismo
en todo este proceso del nacimiento de la ciencia moderna. La física newtoniana no funciona sin Dios. Galileo es un hombre de fe, Copérnico también, Kepler, Descartes, todos los protagonistas de esta historia son profundamente religiosos. Y eso es importante para entendernos, ¿no? Que las bases de nuestra forma de pensar están fuertemente relacionadas con los mismos fundamentos filosóficos de la teología que están en la filosofía griega. Entonces, sí es interesante que todo esto tiene que ver esta imagen que es más medieval que del Renacimiento, pero que tiene ese Dios arquitecto, que tiene un creador con un compás. Es una idea profundamente arraigada en Occidente y es que el mundo es posible de conocerlo porque tiene un orden racional, porque es el producto de una inteligencia. Casi que recuerdo a mi profesora de religión con ejemplos de la demostración de la existencia de Dios, que de hecho son cartesianos o medievales, en que mostraba el diseño de la naturaleza es evidencia de una razón y de un creador. Eh, entonces aparecerá esta noción muy fuertemente arraigada en la filosofía de Platón. No quiero entrar en detalles, pero Platón supondría que el mundo fue diseñado y que la realidad y la verdad tiene que ver con algo así como llegar a las ideas de la creación, a las ideas originarias del mundo, como los modelos con los que se crearon el mundo, que es una idea apropiada por el cristianismo y por los grandes monoteísmos. Esta idea de un solo Dios, una sola verdad, que es tan fuerte en nuestra cultura, la compartimos con el Islam y con el judaísmo y hace parte de la historia de Occidente con muchísima fuerza. Dentro de esa tradición entonces de ese platonismo, de esa idea de un mundo que tiene un orden racional diseñado, aparecerán como unas nociones que van a marcar no solo el arte, sino también la ciencia del Renacimiento, de ese periodo en el que nace la ciencia moderna. Y sin ánimo de dar una definición de un periodo tan complejo, pues las nociones de unidad, de proporción, de armonía, de belleza y verdad casi que son sinónimos en el periodo del que nos vamos a ocupar, y no podría haber una verdad fea, digamos, no podría haber una representación del mundo que no tenga proporción, que no tenga armonía, que no tenga posibilidad de ser expresado en un lenguaje divino, que es el de la geometría y las matemáticas. Entonces, por ese tema me voy a concentrar un poquito en esa relación, de esa concepción platónica de el mundo escrito en un lenguaje divino que se expresa en geometría y matemáticas. No sé si estoy siendo algo enredado con todo esto y estoy tratando de correr para llegar como a los ejemplos, pero finalmente creo que vamos a hablar y tengo una presentación larguísima. En algún momento, si ustedes se fatigan, me dicen, pero ya yo también me cansaré y pararemos, pero voy a empezar por el tema de toda esta obsesión en el Renacimiento, influida por una tradición platónica de el tratamiento del lenguaje divino, de cómo la verdad se expresaba en el lenguaje de la creación, que correspondería a la geometría y las matemáticas. Y por lo mismo el papel que jugó ese tratamiento matemático del espacio en la historia del arte y de la ciencia. Entonces, un punto aquí clave para entender esas relaciones entre ciencia y arte es la perspectiva, es toda la obsesión de poder representar el mundo con un tratamiento matemático ordenado. Generalmente los historiadores del arte y de la ciencia suelen referirse a influencias mutuas, ¿no? Como en algún momento la ciencia influyó el arte, en algún momento el arte influyó la ciencia. Mi apuesta aquí va en una dirección un poquito más radical, y es que no hay distinción. No es posible pensar que son dos esferas distintas, porque no existe esa separación en el siglo XIV o XV o XVI. Es más bien una distinción mucho más contemporánea nuestra, y va a ser muy difícil pensar que un personaje como Leonardo da Vinci corresponda al mundo del arte o al mundo de la ciencia o al mundo. Y igualmente pasaría con los pintores o con los arquitectos como Brunelleschi, etcétera, o con los astrónomos como Copérnico. Los campos no existen como los conocemos hoy, y no sé, luego con
más tiempo les podría contar cómo son sus vidas, pero Galileo es un personaje que se educó en el mundo del arte, es un cortesano de la corte de los Medici, que está auspiciado por los mismos mecenas que están auspiciando los grandes músicos o pintores, y es un hombre, es un intérprete de laúd, un virtuoso, reflexiona permanente sobre el arte, y su obsesión es el orden de la naturaleza, el orden del cosmos. Cosmos, de hecho, en griego quiere decir eh, eh, orden. Entonces ahí hay una relación que es indisoluble, eh, pero la vamos a ver empezando a hablar un poquito de esa idea de que la realidad puede ser representada de manera perfecta o de manera bella y verdadera haciendo uso de la geometría, es decir, de las técnicas de perspectiva. Entonces, yo no soy historiador del arte, pero aquí puedo pues, mencionar algunos ejemplos de obras de arte que juegan con un rigor absoluto con esas reglas de la perspectiva, casi que con la intención inclusive de engañar al observador. Esto es un mural, digamos, un nicho del coro del Giotto, que parece dar la sensación de profundidad, y es un logro del arte de la perspectiva, del uso de una composición que se funda en tratamiento geométrico del espacio. Eso se vuelve una obsesión en el arte del temprano Renacimiento, de lo que llaman el 480. Casi que es una condición sin la cual no habría arte en ese arte occidental italiano que nosotros conocemos, y pues cualquier turista que viaje a Europa va a tener que entretenerse con obras que marcaron esa obsesión por la composición geométrica. Este es un clásico también de ese tipo de reflexiones, que es la Trinidad de Masaccio, y pues uno puede ver que cada columna, cada pieza del techo, la figura de Dios Padre, de Jesús, la composición geométrica es perfecta, ¿cierto? El equilibrio, el orden, la armonía del cuadro es una necesidad de cualquier artista de este periodo, y pues podría uno mirar muchas otras cosas, inclusive en escultura. Esto ya es como un grabado, en donde la profundidad y todo ese tratamiento geométrico es todo el tiempo visible. Quienes, después de haberse dado ejemplos muy contundentes, como lo estoy mostrando, de esa composición geométrica que rompía tal vez con otro tipo de arte, empiezan a escribirse textos teóricos sobre el tema, ¿no? Como estos artistas son al tiempo filósofos, son personas de una educación sofisticada, y hacen tratados sobre el tema de la verdadera pintura, ¿no? Brunelleschi es uno de esos autores de textos que habla sobre perspectiva, y pues su obra arquitectónica es una muestra también del rigor, sobre todo con las iglesias, porque eran templos que tenían que honrar al creador, entonces tenían que ser perfectas en su composición matemática, y por eso pues la belleza ciertamente y el orden en la arquitectura del Renacimiento, sobre todo en temas asociados con religión. Ahí hay algunos ejemplos de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, y pues de nuevo, ¿no? Como que esos calificativos que leí al comienzo de unidad, armonía, proporción, verdad y belleza están en un solo lugar, ¿no? No hay ninguna pieza, ningún capitel, ninguna baldosa, ninguna columna que esté por fuera de una unidad. Es la obsesión de esa idea de orden que he insistido ya muchas veces. Esto se traduce entonces en textos que son tratados sobre pintura, pero son tratados sobre arte, pero al mismo tiempo son tratados sobre ciencia, son tratados, digamos, si quieren, epistemológicos, porque están hablando de la verdadera representación del mundo. Uno muy clásico es León Battista Alberti, que escribe este tratado sobre pintura. Leonardo también escribió sobre pintura. Muchos otros escribieron teoría del arte, si quieren, o teoría de la representación del mundo, en donde son obsesivos con este tema que he insistido sobre cómo la composición de una pintura tiene que regirse por la unidad. Una gran obra de arte no es una obra colosa de tamaño, sino una historia, es decir, que todas las partes hacen parte de una unidad,
como dice Alberti, los cuerpos son parte de la historia, los miembros parte de los cuerpos y los planos parte de los miembros. No hay un solo detalle que se pueda escapar a la idea de unidad en esa obsesión de la pintura, la arquitectura y pues la música y otras expresiones de arte también. Entonces ese es un punto que quería empezar por allí. Va a tener manifestaciones colosales, ciertamente, con iglesias gigantes como la Basílica de San Pedro. Tal vez algunos de ustedes han podido verla o en fotos, pero pues el domo de la Basílica es un ejemplo perfecto de esa obsesión de una matemática divina, ¿no? Como la forma de honrar a Dios es a través del orden, de un lenguaje racional puro, y por eso pues esta obsesión con el diseño de una arquitectura tan ordenada en el Renacimiento. Aquí hay un frontispicio, una portada de un tratado sobre ciencia de 1537, que lo que dice es que no entre nadie que no sepa geometría. Entonces, la obsesión del mundo de la verdad en arte tiene que ver con el tratamiento matemático del espacio. Aunque una figura un poquito trillada y pues un lugar común, no deja de ser fascinante. Leonardo también escribió sobre arte y sobre ciencia y se anticipa, digamos, a ideas que hoy se le atribuyen más a Galileo, a otros que han sido reconocidos como padres de la ciencia moderna, en una idea de ciencia que resulta muy moderna, pero que tuvo lugar mucho antes de la Revolución Copernicana en el mundo, si quieren, de la estética, ¿cierto? Entonces tal vez son citas muy largas para leer acá, pero en su tratado sobre pintura, él no se está refiriendo simplemente a un oficio de un arte decorativo, ¿no? Se está refiriendo es a cuál es la forma correcta de representar la realidad y como lo citaré más adelante, él dirá, quien ama la filosofía tiene que amar la pintura, porque la pintura es la expresión más fiel a la representación real hay una fuerte connotación visual, desde luego, en el Renacimiento en ese sentido. Entonces, Leonardo va a escribir sobre pintura refiriéndose a la verdad. Todo el tiempo, el sueño del arte es que el arte sea un espejo de la realidad y que las pinturas, además de bellas, pues tienen que reflejar el mundo tal y como es. Y si se dan cuenta, pues es un cometido, es un propósito filosófico, es un propósito científico que hoy parece más del mundo. Seguramente hoy en la universidad los estudiantes aprenden más de Leonardo en Historia del Arte o en la Facultad de Arte que en la Facultad de Ciencias, pero Leonardo estaría muy triste de que así fuera. De nuevo él, como con sus colegas italianos del 400, estaba obsesionado con este tema de las matemáticas, del lenguaje divino. Esta tradición tuvo mucha fuerza en Italia. La traducción y la lectura de Platón y de Pitágoras se volvió parte como de la cultura del Renacimiento y se expresa por todas partes, ¿no? con autores como los que he mencionado. Sobre perspectiva también se ocupó con mucho cuidado, la mayoría de ellos también se ocuparon de la óptica y como les decía, Leonardo va a ser enfático, el que desprecia la pintura no ama la filosofía ni la naturaleza. Entonces tiene esa idea de la separación entre arte y ciencia en Leonardo es imposible, no hay manera de pensar que su interés fuera estético o cognitivo o filosófico o ingenieril, porque eran todas esas cosas al mismo tiempo. Ejemplos obvios de toda esa idea de un diseño geométrico de la naturaleza, el famoso hombre de Vitruvio, que es justamente copiado de un arquitecto romano que celebra esta idea de un orden platónico, de un orden matemático del universo, y hasta la figura humana debería corresponder a figuras simples de la geometría. Aquí hay ejemplos de ilustraciones que Leonardo hizo para libros de matemáticas.
libros de geometría. Luca Pacioli es un matemático importante del Renacimiento que escribió un libro con un bello título y muy propio para lo que estoy explicando, que se llama Sobre las divinas proporciones, y que se ocupa de los sólidos regulares. Los sólidos regulares son figuras que tienen sus lados del mismo tamaño y que tuvieron en Platón un peso enorme, porque eran los sólidos regulares los que determinaban la realidad. Los 5 elementos que componen el universo serían para Platón visibles porque corresponderían a estos sólidos regulares. Pinturas que ustedes han visto seguramente en muchas representaciones, con tetas, con Mickey Mouse, con de todo clase de versiones, pero sigue siendo un bonito ejemplo para ilustrar de lo que estoy hablando. Leonardo es supremamente cuidadoso con la composición geométrica de sus pinturas, como es el caso de la Última Cena con Jesús, el rostro de Jesús, justamente en el punto de fuga de una escena que une en armonía a todos los demás apóstoles. Obviamente el talento de Leonardo va mucho más allá de la composición geométrica y estas figuras se mueven y tienen una gracia pues que difícilmente podemos reemplazar, pero allí se ve un poco en un esquema lo que estoy diciendo de esa obsesión de la unidad. Bien, voy rápido porque no los quiero cansar, pero era como un panorama de lo que en pintura o en arquitectura me hubiera gustado también tener más tiempo y compartir con ustedes alguna pieza musical de ese tiempo, y la obsesión con la armonía y con el orden también se ve en la historia de la música. Pero fíjense, pasando rápidamente a la astronomía, que parecería como un campo distinto hoy en día al del arte. ¿Qué pasó con el mundo como lo entendían los antiguos? Los antiguos creían que la Tierra era el centro del universo y que todos los cuerpos giraban alrededor de ella. La revolución copernicana va a poner al Sol en el centro y nos va a poner a habitar un planeta que gira alrededor de su eje y alrededor del Sol. Pero, ¿cuáles fueron las razones para que Copérnico y quienes lo siguieran se dejaran seducir por un sistema heliocéntrico y no un sistema geocéntrico? Pues obviamente hay muchas, y no, esto es tema de un curso entero que dicto sobre la revolución copernicana, pero me encanta recordar, y los historiadores a veces lo pasan de largo, que Copérnico, cuando quiso decir por qué razón le parecía mejor el sistema heliocéntrico, tenía argumentos estéticos y no muy disímiles a los que he estado tratando de explicar en términos del orden matemático del universo. Dice en el prefacio de La Revolución de los Orbes Celestes, la gran obra de Copérnico en que hace esa propuesta, entre otras, pues había sido ya sugerida por astrónomos árabes mucho antes, pero nuestra historia un poquito centrada en el occidente y en Europa lo suele silenciar. No importa, es fascinante la historia de la revolución copernicana en Occidente. Y Copérnico dice esto: los antiguos fracasaron en pintar de manera correcta el mundo, porque dice la forma del mundo y la simetría exacta de sus partes, y les sucedió como si alguien tomase de diversos lugares manos, pies, cabeza y otros miembros auténticamente óptimos, pero no representativos en relación con un solo cuerpo, no correspondiéndose entre sí de manera que con ellos se compondría más un monstruo que un hombre. Tal vez aquí he debido mostrarles qué pasó con la astronomía geocéntrica, y es que se convirtió en una manera muy compleja de representar el mundo y requirió de muchas órbitas para que Marte pudiera ser entendido como un planeta que gira alrededor de la Tierra en círculos. Tenía que haber esferas excéntricas, y se volvió un monstruo, se volvió algo que para Copérnico no podía ser la creación de Dios. Dios es un arquitecto mucho más elegante que lo que produjo la astronomía de Claudio Ptolomeo, la astronomía geocéntrica. Entonces su primer reclamo a los astrónomos que defendían es muy feo. Tenemos que buscar un dibujo del universo más armonioso, más bello. Esto es una historia que se repite de manera muy fuerte en Johannes Kepler. Copérnico publica este libro y muere el año de la publicación. Copérnico no va a defender la tesis copernicana, son enamorados del copernicanismo como Kepler y Galileo los que van a hacer la tarea un poco después. Entonces, Kepler
mis favoritos en esta historia, tuvo una relación con otro astrónomo que le ofreció un montón de información, de datos. Y quería citar esto porque es la reflexión, cómo se entiende Kepler en su oficio de descubrir el orden del universo. Dice Tycho Brahe, se llama el astrónomo al que me estoy refiriendo, dice Tycho Brahe tiene las mejores observaciones y, por así decirlo, el material para la construcción de un nuevo edificio. Digamos, tienes los ladrillos, pero él carece del arquitecto que pueda usar todo ese material de acuerdo a su propio diseño. Kepler lo que está diciendo, el arquitecto soy yo, es decir, el arquitecto es Kepler. Yo soy el que voy a diseñar el verdadero orden del universo. Y de nuevo, esa expresión de esa misma obsesión con el diseño geométrico de Dios en el universo, Kepler realmente su obsesión era Dios, era la teología. Hoy es famoso por unas leyes que Isaac Newton usó, etcétera, pero su vida fue alrededor de entender el orden de la creación. Y fíjense las cosas que dice, de nuevo, como cercanas a lo que los artistas estaban pensando. La verdad unificadora entre la mente de Dios y la mente del hombre está refiriendo a la geometría y las matemáticas. La geometría existe antes de la creación, es coeterna con la mente de Dios, ¿no? Algunos de mis estudiantes suelen pensar así, ¿no? Como que las matemáticas es algo que existen antes de todos nosotros, que si vienen marcianos o extraterrestres, puede que no sepan francés o inglés o español, pero saben derivar. O sea, como si las matemáticas fueran un lenguaje que no es humano, ¿no? Sino que es divino. Eso es muy propio de la ciencia moderna y de autores como Kepler y de autores como Leonardo, de autores como Brunelleschi, de autores como Alberti, etc. Dice Kepler, las figuras que no pueden ser construidas con el compás y la regla están por fuera de entendimiento, son inexpresables y no existen. Eso es un platonismo radical, ¿cierto? Lo que no puede ser dibujado con un compás y una regla no es real. Es el punto de que la verdad tiene que ser expresada en ese mundo de la geometría y de nuevo los sólidos regulares emergen aquí con mucha fuerza. Kepler está dando una clase de geometría sobre los sólidos regulares, está haciendo este dibujo y él dice haber descubierto el secreto del universo. Así se llama uno de sus grandes libros y el secreto del universo es este misterioso dibujo de un orden del universo regido por figuras geométricas perfectas como son los sólidos regulares. Entonces, es un poquito sorprendente tal vez para algunos que el gran padre de la astronomía moderna, como puede ser Kepler, la primera defensa de Copérnico que hizo fue pensando que el cosmos obedecía un orden que correspondía a los 5 sólidos regulares que existen. Voy a omitir la lectura de la cita, pero pues ahí explica su secreto del universo que tiene que ver con esa concepción profundamente platónica del universo. Kepler también, como muchos otros de sus contemporáneos, escribieron sobre música. Tal vez lo mencioné sobre Galileo, pero el padre de Galileo es músico. El padre de Galileo se llama Vincenzo Galilei y escribe sobre música en términos muy parecidos a Kepler. Y Kepler tenía esta idea que no es tan nueva, digamos, es una idea de los griegos, es una idea pitagórica de esa tradición platónica en la que he estado insistiendo. Y él supondría que el universo que él dibuja, ese universo del Sol en el centro, la Tierra y los demás planetas girando en círculos alrededor del Sol, deberían producir sonidos muy fuertes porque se mueven a grandes velocidades en el universo. Pero lo que está diciendo Kepler es que el universo entero produce en su movimiento perpetuo una música perfecta, de armonía perfecta, que es el silencio. Es bellísimo el argumento, porque es irrefutable, ¿no? Es como el único composición musical que no tiene posibilidad de fallas es el silencio, y ese silencio lo compuso Dios al poner en órbita todos estos planetas, ¿cierto? Y lo recrea como en estética musical de su tiempo, ¿cierto? Como una composición para múltiples voces que, que, que es propio de este tiempo. Entonces allí aparece esta imagen muy obvia de la armonía del universo,
que ya es, este es un grabado propio de la tradición hermética, de la magia, pero sale la mano de Dios poniendo en orden, en términos musicales, el funcionamiento del universo entero. Bueno, aquí termina una parte de lo que quería compartir con ustedes, una primera relación de la ciencia, digamos, de esta idea de las matemáticas con los principios estéticos del Renacimiento y cómo confluyen la pintura y la astronomía con fundamentos filosóficos similares. Tal vez merece mucho más cuidado y atención, pero ese era un primer punto. En el libro viene un segundo gran capítulo que ya no es tanto sobre el asunto de la perspectiva y el tratamiento matemático, sino sobre la obsesión del realismo, que ya se expresa con mucha más fuerza, no tanto en Italia, sino en los Países Bajos, con pintores como Van Eyck o Durero. Pero por respeto a su tiempo, simplemente pues lo menciono. Esa idea del realismo también es muy propia de la ciencia, de la observación directa del mundo y la copia fiel de la realidad, pues es un cometido tan estético como filosófico, y aparecerán estas cosas extraordinarias de exceso de virtuosismo en la copia de la realidad tal y como es. Van Eyck, por ejemplo, pues ese turbante es justamente una representación, y el retrato parece uno estar viendo a este personaje en un instante real, y eso se vuelve una obsesión del arte del Renacimiento, de esta parte del mundo ahora más en lo que hoy es Holanda y los Países Bajos. Pero yo creo que, Rodrigo, podemos ir dejando por allí, pues Durero también es un ejemplo bellísimo. Tal vez todas estas son expresiones de cierto rigor científico con la representación estética. Durero también se mueve en un mundo en que no sabemos si lo que le importa es el conocimiento o la estética. Eh, Son preocupaciones obviamente de sus mecenas. Tal vez, si me regalan unos minutos para ir cerrando, les puedo contar esta historia es un famoso, si no estoy mal, creo que tengo yo una camiseta con ese rinoceronte Durero. Les cuento esta historia y con eso cerramos, porque ojalá, no sé si sea posible, haya preguntas o comentarios. Este animalito que ven allí tiene una historia interesante, y es que en Portugal, en la India, el embajador de Portugal recibió como regalo de los locales un rinoceronte. Y ese portugués lo tuvo en su jardín en la India por un tiempo, pero es un animal tan extraordinario que decidió que merecería ser un buen regalo para el rey de Portugal. El rinoceronte se embarcó en una nave, en un barco a Lisboa. Llegó a Lisboa y fue una celebridad en Europa. Estuvo vivo por mucho tiempo en los jardines del rey de Portugal como una figura de circo maravillosa, que la gente viajaba a Lisboa para ver el rinoceronte, y el rey de Portugal decidió que tal vez era un animal tan impresionante que debería tenerlo como un presente, como un regalo al Papa. Y el rinoceronte se embarcaba en un barco de Lisboa a Roma. En el camino, el rey de Francia lo va a visitar. O sea, este sí es una celebridad total. Eh, y luego, desafortunadamente, el barco naufraga y el animalito muere y nunca llega a Portugal, pero a Roma. Pero el punto es que Durero jamás lo vio. Durero jamás vio un rinoceronte, sino que oyó la historia, leyó textos, hizo este grabado. Y es un grabado que se convirtió en el rinoceronte de Europa, porque se publicó, se multiplicó, los naturalistas lo copiaron. Entonces voy otra vez como a ese tema del arte y la verdad, o el arte y la ciencia. Durero inmortalizó un animal que él nunca jamás vio, pero con un principio de realismo, pues, como se ve el virtuosismo de Durero como grabador es tremendo. Y Europa creyó que así existía un animal como ese. Sí, para nosotros parece un rinoceronte, pero obviamente es una criatura como un extraterrestre muy particular. Entonces, de nuevo, con la llegada de la imprenta, el arte y la ciencia van a estar caminando juntos por un buen tiempo,
en la historia de Occidente. En anatomía, esta historia se repite con representación artística del cuerpo humano, pero si les parece, aunque queda como inconclusa la historia, tal vez esto es una provocación a que de pronto alguno de ustedes se anime y compre el libro y vaya y lo lea. Entonces voy a dejar ahí, Rodrigo, si te parece, para abrir más a una conversación, si hay tiempo y ánimo a esta hora. Tienes el micrófono. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Muy interesante, muy profunda tu presentación y Daniel va a manejar las preguntas o comentarios que puedan haber en este momento. Mauricio, muchas gracias y lo primero es agradecer por ese viaje en el tiempo, ¿no? Esto fue una presentación que nos permitió como viajar y volar y reflexionar. Y yo quería arrancar por esa primera reflexión que estaba compartiendo con Rodrigo y sin darnos cuenta la perspectiva y la geometría pues que nos compartiste del Renacimiento es realmente hoy la cotidianidad. Hoy yo veo hoy es la realidad virtual, la realidad aumentada, los GPS y lo que hoy vemos, pensaba la Toy Story, las películas 3D, que en su momento y nacen como arte. Hoy la tecnología nos lleva a ver lo más cotidiano y probablemente hemos perdido esa percepción de esa simetría de la cual partiste de la conferencia. Y hoy lo vemos más cotidiano y hemos perdido esa capacidad como de valorar el avance y esa relación ciencia-arte. Así que de verdad, muchas gracias por esas reflexiones que nos permiten también valorar un poco lo que ha sido nuestra historia y el aporte en que el arte ha tenido a la construcción de la ciencia del hoy. Eso como reflexión que me queda. No sé, Mauricio, si tienes algún comentario al respecto. Pues sí, muchos, pero yo ya he hablado mucho y tal vez si te parece, de pronto alguien quiera hacer algún aporte o preguntas, no porque yo tenga respuestas, pero sí podemos conversar un poquito más. Bueno, pues invitamos a todas las personas que quieran preguntarle a Mauricio acerca pues, de temas generales o de su libro. Voy a dar la palabra y pues a hacer las preguntas que me envíen en el chat. Voy a iniciar dándole la palabra a Cristian Mendieta. Entonces, Cristian, estoy reiniciando Sí, el señor. audio. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Digamos que primero agradecer, por supuesto, el espacio sobre la historia de la ciencia que nos han compartido. Y digamos que cada vez que iba escuchando yo iba intentando hacer la reflexión o la comparación de la forma como, por ejemplo, Yuval Harari hace un estudio más o menos sopesado sobre el tema de la historia de la ciencia. Y me gustaría de pronto conocer la opinión del doctor Mauricio, en el sentido de, Yuval Harari intenta llevarlo a uno hacia la consideración de que la ciencia y la historia de la ciencia pertenece más a un ámbito de un dogma que al ámbito de la verificación o la comprobación de las cosas que nos ha dado la ciencia. Entonces quisiera de pronto escuchar su opinión, si usted comparte esa opinión o si dista de ella. Sí, de cierta manera sí, toda esta reflexión las lecciones que nos da la historia de la ciencia es a no tener esa como arrogancia de pensar que hay un mundo absolutamente neutral, racional, puro, propio de la ciencia y otro por allá, el de las creencias, ¿no? Sino que realmente podríamos hablar pues al comienzo lo mencioné, la verdad va cambiando y la verdad es humana y es histórica. Entonces, en algún momento la teología fue la ciencia por excelencia y con muy buenas razones y con argumentos muy potentes. Pero por algunas razones que no es el momento ahora de discutir, fue de alguna mente cuestionando esa autoridad de ese tipo de verdad, pero se reemplazó por otra. Y así seguimos cambiando, y si no estuviera cambiando, la ciencia pararía. Entonces, muy posiblemente las cosas que hoy nos parecen que aprendemos en el colegio, pues en algún tiempo y cada vez más rápido, van a ser meras creencias.
Entonces no me pone nervioso esa comparación, me parece que sí, que de alguna manera la verdad son como creencias compartidas de manera muy fuerte y con buenas razones. Insisto, la verdad, no, digamos que no sé si tu pregunta se acerca a un problema que puede ser el del relativismo, ¿no? Como toda esta concepción de que no hay verdad y estamos en el momento de la posverdad y el fake news y no hay verdad y la angustia con eso. Digamos que el libro mío está muy lejos de defender el relativismo de que todo da igual y todo da lo mismo. Es una respuesta muy simple a un problema mayor. Entonces sí creo que existe y debemos buscar la idea de un conocimiento genuino, pero pensar en la verdad absoluta, eterna, inmutable, no. Entonces, pues en ese sentido sí creo que entre dogma y verdad, pues hay tránsitos históricos que hoy puede ser de alguna manera creencias nuestras. A los estudiantes cuando empiezo estos cursos les digo, ¿quiénes de ustedes son copernicanos? Es decir, creen que la Tierra se mueve, todos, ¿no? Y les digo, ¿alguno de ustedes me puede demostrar que la Tierra se mueve? Y en esos salones hay estudiantes de física, ingenieros, chicos muy listos, ¿no? Los mejores bachilleres de Colombia, etcétera. Y se quedan en silencio, ¿no? Entonces empiezo a provocarlos con eso, como nosotros tenemos fe en cosas que la ciencia nos ha enseñado. Entonces ahí me parece una discusión interesante, provocativa, mueve a los chicos y a las chicas a pensar críticamente sobre sus propias creencias, sobre sus propias disciplinas, y eso es sano en la formación de las personas. Entonces, de alguna manera sí, pues, más bien el autor que mencionas, pues es un gigante autor de lograr historias de larga duración, envidiable su manera como lo hace, y pues soy un lector también apasionado de su obra. No sé si con eso te ayudo un poco. Gracias, Mauricio. Eh, Hay varias preguntas en el chat y voy a iniciar por una que tiene que ver con una pregunta que envía Diana Cabrera en relación a, a una conferencia en la que participó recientemente y alguien expresaba que el rescate de Platón y sus discípulos que se gestó en el Renacimiento se debe a que humanistas como Erasmus de Rotterdam decidieron aprender griego y traducir directamente como la sabiduría que había estado por siglos y dieron como ese salto de la Edad Media al Renacimiento. ¿Qué tan cierto es ese tipo de anécdotas? Sí, hay algo que es importante entender y es que el mundo griego llegó a Europa en árabe. Hay un tema que Occidente ha silenciado de manera brutal y es el papel del Islam en nuestra historia. Y quienes fueron los estudiosos asiduos y traductores críticos, comentaristas del mundo griego fueron los filósofos árabes. Bagdad en el siglo XII es un lugar único en la historia del mundo, ¿cierto? Como ellos, y el mundo griego llegó a Europa en gran parte en árabe y fue traducido al latín del árabe. Entonces ahí hay ¿no? Digamos, la península ibérica era un mundo árabe. Ciudades como Toledo fueron centros de traducción muy importantes en el Renacimiento, pero ahí hay un punto pues, en esa reflexión que es importante de el papel que jugó el mundo del Islam en la llegada de la filosofía griega, entre ellos el platonismo. Pero más específicamente, claro, ya después van a aparecer traductores que van a traducir del griego al latín, o en algunos casos del griego al italiano, del griego a lenguas vernáculas. Por ejemplo, el humanismo italiano tuvo esa obsesión por ir a los clásicos antiguos, ¿no? Era como la búsqueda de una filosofía pura y en Florencia tuvo un auge particular. Los Medici crearon una escuela platónica y Platón se volvió una obsesión y Platón se volvió el gran filósofo que sustituía un poco la autoridad de Aristóteles, que había sido como en las universidades los currícula eran basados en gran parte en Aristóteles, y Platón emerge con muchísima fuerza también porque resultó ser un filósofo, o había sido un filósofo muy, muy, muy importante para el cristianismo. San Agustín hace de Platón un cristiano.
Entonces, el platonismo está en nuestra forma de pensar de manera muy profunda. Nosotros podemos ir a misa o no, confesarnos o no, pero somos en el fondo cristianos y en ese sentido quiere decir que somos platónicos en nuestra forma de pensar. Entonces ahí también hay un auge particular en un foco central de Europa que es Florencia con el platonismo que se va a difundir con muchísima fuerza y por eso esta historia está muy centrada en esa parte de Europa y el platonismo va a jugar ese papel tan importante en ese momento. Eso va de la mano del interés por algo así como lo que llamamos la tradición hermética, que es como la magia en el mundo cortesano de Florencia. Y van a estar obsesivamente auspiciando una serie de intelectuales, si los quieren llamar, que son traductores y estudiosos de Platón en el mundo del Renacimiento italiano. Pues ahí doy como pistas, pero obviamente es un tema gigante para Bueno, mirar. Mauricio, para ir cerrando, hay una reflexión una pregunta que envía Catalina Tibaduiza, ya un poco más de presente, ¿sí? Es cómo percibe la relación, no voy a decir, no dice ciencia y arte, sino tecnología y arte en la cuarta revolución industrial. ¿Cómo ve trayendo como esas mismas reflexiones del Renacimiento al hoy? Sí. ¿Cómo ve esa relación? Sí, en parte también la relación del Renacimiento entre ciencia y arte tiene que ver con oficios, ¿no? Todos estos personajes fueron artesanos, sabían hacer cosas con sus manos. Entonces también hay una literatura creciente en mostrar que la ciencia moderna es heredera de una tradición artesanal, de oficios manuales, simplemente para ambientar un poco la pregunta. Y el punto es tal vez como, yo creo, para decirlo en pocas palabras, que es deseable que el mundo de la tecnología, el mundo de la estética estén cerca. La tecnología tiene un poder descomunal y si queremos un mundo mejor, pues queremos un mundo que también responda a nuestras necesidades o deseos estéticos. Entonces, yo creo que es un arquitecto lo entiende perfectamente, que un ingeniero, ojalá la mayoría lo entiendan, pero que no tomen distancia de que su trabajo no tiene que ver con el placer, con la belleza, con el mundo del arte. Y el artista de hoy, el arte contemporáneo, tiene un montón de intenciones de conocer y de entender cosas, ¿no? Si tú miras el arte contemporáneo, detrás de cada obra que nos parezcan extrañas, hay unos procesos de investigación muy complejos y reflexiones en otro lenguaje, pero son formas de entender, de explicar, de decir cosas a través de lenguajes de pronto menos rígidos de cierta manera que los de la ciencia, pero igualmente reflexivos y profundos. Entonces, ahí hay hoy en día también, y en cualquier periodo de la historia hay una relación entre estética y conocimiento. Bueno, Mauricio, pues muchísimas gracias. No, quiero transmitirle una pregunta que me envían por chat en relación a su obra y es, pues, nos cuenta que usted ve en una misma esfera o en unas esferas, llamémoslo como bastante estrechas, ciencia y arte. Para el mundo del Renacimiento, para una persona que estuviera en el Renacimiento, ¿eso era así? O sea, una persona que estuviera en el Renacimiento veía ciencia y arte al mismo tiempo, o sea, como en la misma sintonía, o una persona que estuviese en ese momento, ¿cómo vería ciencia y arte? Sí, no existía tal separación. Es el punto. Digamos que no hay posibilidad de que tú fueras científico en el Renacimiento. Esa profesión no existe, ni artista. Entonces es aún más radical, es que no existe esa distinción. Y si tú miras la educación formal, digamos universitaria, la universidad es una creación occidental medieval, eh, la formación de estas personas que van a la universidad, pues esa distinción no existe. Las 7 artes liberales, el quadrivium y el trivium, eh, confunden o están tú estudias en la misma facultad música y matemáticas. Eso no es parte de dos mundos distintos. Entonces es más radical en ese sentido. Es que ni siquiera la distinción aplica para ese tiempo. Entonces, ciertamente es una separación más nuestra y casi que
de la ilustración europea del siglo XIX, más que del propio Renacimiento. Muchas gracias. Pues Mauricio, de verdad, muchísimas gracias en el chat aquí interno, de verdad, envían felicitaciones. Esta es una conferencia distinta frente a los temas que tradicionalmente tomamos o tratamos en la tribuna y de verdad que nos nutre tremendamente este tipo de conferencias y le agradecemos por el tiempo, por compartir ese conocimiento. Felicitaciones por el libro. Claramente vamos a ser parte de los lectores de su obra. Así que pues felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Para mí es un gusto, Rodrigo, Daniel y todos. Muchas gracias. A la orden para cualquier otro espacio y hablar de otros temas. Rodrigo, adelante. Gracias, Mauricio, muy interesante. El libro es una historia de la verdad en Occidente, ciencia, arte, religión y política en la conformación de la cosmología moderna, editado por el Fondo de Cultura Económico y la Universidad de los Andes. En estos tiempos de pandemia, ir a conseguir el libro al Fondo de Cultura Económico en La Candelaria, que es un edificio muy especial del maestro Salmona en la calle más cultural que tiene Bogotá, en La Candelaria, es un plan que vale la pena. Gracias, Mauricio, gracias por aceptar esta invitación y por compartir su trabajo de tanto tiempo en este libro. Y sí, lo que dice Daniel, nos trae un mensaje fresco a personas que nos dedicamos a otras disciplinas, pero que nos alimentan estas humanidades y estas apreciaciones que usted hizo hoy. Muchas gracias, Mauricio. No, un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Santiago, no sé si para el cierre algunas palabras. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Extraordinaria conferencia. Gracias por participar en esta tribuna Colpatria Olimpia. Vamos a comprar el libro y a leerlo. Y muchas gracias a todos los asistentes e invitarlos al próximo miércoles que tenemos como invitado al conferencista Juan Ricardo Ortega. Bueno, para todos muy buenas noches. Gracias. Bueno, adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias, Mauricio. Feliz noche para todos. Buenas noches.